tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona pautada para el día de hoy en la materia de Derecho del Turismo. Hoy vamos a hablar de lo que es la Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo. Decreto número 1443 del 17 de noviembre del año 2014. El objeto del mismo, pues, de esta ley es un decreto ley. Su objeto es promover, fomentar e impulsar el desarrollo turístico sustentable mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento de proyectos turísticos. Entonces, lo que se busca es eh, que estos proyectos que sean financiados realmente tengan una base que permita darle su primera inversión, pero que permita luego sustentarse por sí mismo. En cuanto a su ámbito de aplicación, es a todas las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones turísticas dentro del territorio nacional, así como también las operaciones de financiamiento que afecten las carteras de crédito del sector turismo y sus beneficiarios. Esta ley me establece una serie de definiciones legales a los efectos de estar muy claro qué significa cada uno y cuál es su debido alcance legal. En primera instancia, nos habla de unos emprendedores turísticos, definidos como todas aquellas personas naturales o jurídicas que con ocasión del crédito previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley se inicien en la actividad turística. Aquí ya vemos ese tema muy utilizado hoy en día, como son los emprendedores, los fulanos emprendimientos. Bueno, aquí tenemos ya una definición desde el punto de vista turístico, que es un emprendedor turístico. Ahora, ya hemos analizado algunos como prestadores de servicios turísticos en la ley principal, la ley especial de ley orgánica del turismo, pero hay otros distintos, tales como lo es el crédito turístico. Y como tal, la ley no lo define como esa operación por la cual las entidades financieras y bancarias autorizadas por el ente que regulan las instituciones del sector bancario entregan en calidad de préstamo cantidades de dinero al solicitante. Este debe comprometerse, por lógica, a devolver previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan y que va destinado al desarrollo de la actividad turística en los términos establecidos en el presente decreto ley y en la ley que regula la actividad turística y el sistema turístico nacional. Otro de las definiciones es en cuanto a los que son los beneficiarios del crédito turístico. El beneficiario del crédito turístico son aquellos emprendedores, prestadores también o también prestadores de servicios turísticos y las organizaciones socioproductivas constituidas en instancias del poder popular y en las demás formas de participación que con motivo de un crédito turístico reciban un financiamiento por parte de las instituciones bancarias que gozan evidentemente de unas condiciones favorables de conformidad con la política nacional en cuanto al estímulo e impulso de la inversión en el sector turismo. Y dentro de las definiciones nuevas de esta ley, conseguimos
uno bastante particular, como lo es el turismo sexual, definido como la explotación sexual de personas por turistas o visitantes que viajen a un destino turístico para involucrarse en actividades sexuales no permitidas de forma anónima e impune. Este concepto es establecido a los efectos de que quede muy claro cuándo se pudiera estar en un delito tipificado en la ley penal. Entonces, aquí nos hace esa definición para que no haya lugar a duda en cuanto a este tema y a este punto de definición de cuando se está en ese turismo. Hay un artículo definido o promulgado como lo es el fomento y la promoción de la inversión turística. Lo conseguimos en el artículo 5 y en el cual pues el Estado fomenta y promueve la inversión privada en el turismo para que contribuya con la generación de empleo para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras y la transformación del patrimonio turístico en productos turísticos sustentables y sostenibles. Y en este sentido, pues se garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Ahora, la ley nos habla de un catálogo de proyectos. Es que a los efectos de promover, fomentar y consolidar la inversión turística y realizar cualquier actividad de difusión, el Ministerio del Turismo debe ser el encargado de esta promoción, de esta fomentación y la consolidación de esa inversión turística. A los fines de asegurar ese máximo aprovechamiento de la capacidad de financiamiento de la cartera del crédito del sector turismo, el ministerio crea este catálogo de proyectos turísticos, el cual estará bajo su administración y tendrá por objeto la compilación de los diferentes proyectos, pudiendo ser ampliado con proyectos que hayan recibido las factibilidades sociotécnicas previa autorización escrita de los propietarios. Vimos cuál es esa factibilidad, qué consiste esa factibilidad que deben tener los proyectos turísticos para como un paso previo para ser aprobados, que ya lo hemos visto en las anteriores sesiones. Luego vemos cómo es la asignación presupuestaria que nos establece la ley. Eh, Existe, como sabemos, una ley anual de presupuesto de la administración pública. En esa ley anual de presupuestos de la administración pública nacional se incluirán las previsiones de gastos suficientes para financiar las inversiones turísticas anuales. O sea, en el año debe estar incluidos estos gastos como prioridad para financiar el sector. Y se deben distribuir esos créditos entre los estados, entre los municipios, entre todas las zonas de interés turístico y también a los programas y proyectos presentados por las comunidades organizadas en instancias del poder popular, según sea el caso y de acuerdo con el Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Entonces aquí vemos la importancia que se le da al ámbito turístico desde que promueve esta decreto ley.
y vemos que están amparados todas las figuras territoriales, desde el más grande hasta el más pequeño, para que las comunidades tengan este financiamiento, el acceso al mismo. Existe un procedimiento a los efectos de que los estados, los municipios y las comunidades organizadas puedan solicitarlo. Y estos pues deben remitir al ministerio los proyectos por ellos propuestos para la realización de inversiones generales de interés turístico. En estos casos, el mismo ministerio, luego de recibido, pues se pronunciará respecto a la conveniencia, es decir, si creen factibles y creen viables que esos proyectos se puedan dar conforme al decreto, a este presente decreto ley, de la ley orgánica del turismo. Eh, pues en dado caso es este el ente que tiene la responsabilidad de darle el pro, la factibilidad y la aprobación de que se puedan o conceder estos, estos financiamientos. Entonces, la ley también me facilita o me establece una serie de exoneraciones y otros incentivos a los efectos de que la actividad turística se pueda dar con mayor amplitud. En estos casos, el presidente o la presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá conceder a los emprendedores turísticos y a los demás prestadores de servicios turísticos que cumplan con la normativa vigente una serie de incentivos. Por ejemplo, exonerar total o parcialmente el impuesto sobre la renta a favor de emprendedores turísticos o prestadores de servicios turísticos. Esto proporcional a las nuevas inversiones que realicen en algunos establecimientos en algunos establecimientos turísticos nuevos que estén por construir. Esto a los efectos de promocionar nuevas construcciones turísticas. También se puede dar caso de la exoneración total o parcial de los tributos contemplados en la ley, sobre todo en la ley que regula la importación de buques, aeronaves y vehículos terrestres con fines exclusivamente turísticos, previamente la evaluación del respectivo Ministerio del Turismo. Aquí se debe tener en consideración que esos acuerdos y políticas de comercio internacional e integración que estén válidamente suscritos por la República. Suscritos y ratificados, que son dos requisitos esenciales en esta área del derecho internacional público y privado. Otra es el establecimiento, dentro de esas exoneraciones e incentivos, tenemos el establecimiento de tarifas preferenciales para el caso del combustible. Esto cuando los mismos estén destinados a favorecer buques y aeronaves con fines exclusivamente turísticos, previa evaluación del Ministerio del Turismo. También podemos conseguir el establecimiento de tarifas especiales en cuanto al suministro de los servicios públicos a cargo del Estado. Ojo, tarifas especiales en servicios públicos, pero a cargo del Estado, ¿sí? Los que estén a cargo del Estado son
los que pueden establecer estas tarifas especiales que se le darán a los prestadores de servicios turísticos previa evaluación del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. También nos da otra posibilidad que es el aplazamiento en el pago de los impuestos causados por reimportaciones de equipos o por las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la construcción, dotación y equipamiento de infraestructura e instalaciones, así como materiales o materias primas que requieran las empresas turísticas y y los prestadores de servicios turísticos que inviertan en zonas de interés. Entonces, en estos casos, pues también se promueve esas importaciones mediante el aplazamiento del pago de los impuestos, es decir, no los van a cobrar a la fecha, les van a dar unas prórrogas y unas facilidades de pago en cuanto al tiempo del pago de esos impuestos. También la ley me hace una mención de que los estados y municipios podrán establecer incentivos especiales para las inversiones en servicios de turismo receptivo e interno, para rescatar los bienes históricos, culturales y naturales de sus respectivos ámbitos territoriales. En el artículo 15 vemos un incentivo en cuanto al turismo receptivo. En estos casos, el Ejecutivo Nacional, mediante decreto, podrá establecer un régimen de devolución del impuesto al valor agregado pagado por turistas extranjeros sobre las compras de bienes de producción nacional superiores a 15 unidades tributarias que hubieran ejecutado en el territorio nacional cuando la permanencia de dicho turista hubiera sido mayor a 2 días consecutivos. Ojo con esto. Este incentivo es dirigido exclusivamente a los extranjeros. A los extranjeros que hayan hecho esos gastos que estén superiores a 15 unidades tributarias con compra de bienes que sean de producción nacional y adicionalmente que ese turista, hu- que ese turista hubiese estado mayor a 2 días consecutivos en el país. Entonces, son requisitos concurrentes y necesarios para que aplique este articulado. En cuanto a lo que es la cartera de crédito de instituciones bancarias, eh, para garantizar el cumplimiento del objeto de este decreto, el Ministerio, previa opinión del Banco Central de Venezuela, fijará dentro del primer mes de cada año, mediante resolución, el aporte eh, en cuanto, a la cartera de crédito que cada uno de los bancos debe destinar al sector turismo durante el respectivo año en curso, el cual en ningún caso podrá ser menor del 3% en la cartera del crédito. Este 3% es el mínimo que debe asignarse. Existe una tasa de interés preferencial y fija que nos establece la ley. Estas son aplicables a estos tipos de créditos, ¿sí? La tasa de interés activa aplicable. La tasa de interés activa aplicable a estos créditos otorgados conforme a lo previsto en el presente decreto ley será preferencial y este debe ser fijada por el Banco Central de Venezuela, así como también le corresponderá fijar las modificaciones a la misma.
Hay un caso que es particular en cuanto a lo que es la reestructuración del crédito. Y es que cuando un beneficiario de un crédito de tipo turístico, por un hecho anormal, que puede ser un caso fortuito o de fuerza mayor, no pueda pagar, es decir, no pueda honrar sus compromisos en los términos originalmente acordados, pues puede convenir con la institución bancaria y acreedora, pues esa reestructuración del crédito respectivo. Es decir, hay esa posibilidad que cuando se den estos hechos puntuales, pues pueda el que la persona o el emprendedor o el prestatario o el prestador de servicio turístico que haya obtenido un crédito de un crédito turístico que no pueda pagar por estas circunstancias, pues pedir una reestructuración, decirle eh, que los pagos se aplacen en cierta medida y pues en este caso un beneficio indudablemente que se da para promover el turismo. Existe también un servicio de asesoría y asistencia técnica. El ministerio presta este servicio gratuito a los prestadores de servicios turísticos que se iniciaran en la actividad con ocasión de un crédito como emprendedor turístico para elaborar proyectos turísticos previa obtención de la factibilidad sociotécnica y la conformidad jurídica, que es otro acto administrativo que ya hemos hablado anteriormente en las anteriores sesiones, a los fines de que puedan acceder al crédito turístico en concordancia con la Ley Orgánica del Turismo y el presente decreto, con el apoyo de demás órganos y entes de la administración pública en sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces, acá legalmente establece ese servicio gratuito a los efectos de promover la formación de los nuevos emprendedores o prestadores de servicios del turismo. Bueno, vamos ahora a hablar siguiendo con la ley, de lo que es el artículo 26, donde conseguimos en, en el capítulo del fomento y promoción de la actividad turística, el articulado referente a a la preinversión y del capital del trabajo, y es que todas eh, las instituciones bancarias tienen el deber de brindar un financiamiento financiero para otorgar productos de financiamiento a lo que son la preinversión, que son llamados esos gastos iniciales, esos gastos de arranque, y a ese capital de trabajo que debe ser financiado. Y establece como requisito que estos prestadores de servicios turísticos o emprendedores deben solicitar adicionalmente ese afianzamiento, o sea, afianzar eh, ese préstamo que se va a dar. Eh, entonces, con esos gastos de arranque deben ser afianzados por las llamadas sociedades de arranque a los efectos de que puedan acceder a este beneficio. Luego conseguimos en el artículo 28 los beneficiarios especiales en cuanto a la cartera de crédito del sector turismo. Y en estos casos el ministerio clasificará a esos beneficiarios especiales que deben cumplir con ciertos parámetros y condiciones para el financiamiento. Esto a los fines de incluir a los pequeños y medianos emprendedores y prestadores del servicio turístico,
así como las organizaciones socioproductivas constituidas en instancias del poder popular y demás formas de participación. En estos casos, el Estado siempre fomenta y promueve en esas comunidades que comparten ciertas relaciones históricas, culturales y sociales, las organizaciones de empresas turísticas de propiedad social, que, que sea de forma directa o indirecta o de forma comunal y demás organizaciones socioproductivas en base al poder popular y que obviamente pues sean constituidas a los efectos de desarrollar la actividad turística. Ahora, para el otorgamiento de créditos, las instituciones bancarias deben verificar la factibilidad sociotécnica o la conformidad turística según sea el caso. Igualmente, deben solicitar a aquellos prestadores de servicios turísticos que se encuentren operando para el momento de la solicitud del crédito la inscripción en el Registro Turístico Nacional e igualmente poseer la licencia del turismo, así como la correspondiente solvencia de contribuciones especiales y la ley me hace una excepción en el caso de los emprendedores. En estos casos de los emprendedores que se están iniciando en la actividad turística, pues quedan exceptuados del pago de estas contribuciones especiales. Y ya cuando los mismos están debidamente constituidos, pues deben acoplarse y cumplir la ley que regula la materia en la actividad turística nacional. Entonces, para optar a los beneficios de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, los proyectos presentados ante los bancos universales deben corresponder o ir o en sintonía al Plan Estratégico Nacional de Turismo y al Plan de Promoción de Inversiones Turísticas dictadas por el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, y quedará bajo verificación del Ministerio y de los demás órganos con competencia en la materia, esa verificación posterior a la adecuada utilización de los créditos. Allí una obligación importante, no solamente dar un crédito, sino se establece por ley la obligación de que sea dado para los fines que fueron, que son estrictamente fines turísticos. Entonces, los integrantes del sistema bancario que otorguen crédito turístico deben mensualmente informar al ente que regula las instituciones del sector del sector bancario y al Banco Central de Venezuela el monto de la cartera del crédito y los clientes otorgados, así como también los desembolsos parciales y totales efectuados con la indicación precisa de quiénes son los beneficiarios. Por tanto, aquí se impone las obligaciones del sistema bancario a los efectos de que deben mensualmente suministrar la información de los proyectos que se encuentran en análisis para un crédito e igualmente su seguimiento del cumplimiento del mismo. Y el Sistema Nacional de Sociedades de Garantías Recíprocas deben mantener informado al Ministerio con competencia del turismo esas operaciones de afianzamiento para el sector. La ley también nos habla de la obligación que tienen los prestadores de servicios turísticos que son beneficiarios de los créditos turísticos, ese deber de incorporarse a los programas de turismo social
previsto por el Ministerio del Turismo. La ley me establece una serie de prohibiciones a los efectos de evitar que ciertas personas sean beneficiarios de ese financiamiento. Y aquí me especifica que no pueden acceder a los mismos el presidente, vicepresidente, directores, consejeros, gerentes de instituciones bancarias, así como sus respectivos cónyuges o concubinos o con quienes mantengan uniones estables de hecho. Tampoco pueden acceder a ellos los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los accionistas de esa institución bancaria. Igualmente, no podrán acceder a la misma las sociedades civiles, mercantiles o de hecho en las cuales los accionistas principales de las instituciones bancarias, de quienes otorguen esos créditos turísticos, pues tengan alguna participación en la propiedad o en la administración de los mismos. Por último, en esta ley tenemos algunas sanciones. Vemos las que son dirigidas a las instituciones bancarias, a los bancos universales que cumplan con la obligación establecidos en el presente decreto ley. En estos casos serán sancionados con multas que a los efectos determinen la ley de las instituciones del sector bancario. La multa será impuesta y liquidada por el ministerio con competencia en finanza, a través de la ley que regula las instituciones del sector bancario. Luego encontramos las sanciones que son específicas a los que son beneficiarios de los créditos obtenidos para el turismo bajo esta ley. Y en este caso, que cuando sea el caso que desvíen la naturaleza del crédito y que esos fondos sean desviados como tal, pues pierden el beneficio de la tasa preferencial y automáticamente serán calculados a la tasa de interés activa del Banco Central de Venezuela. Igualmente perderá las condiciones especiales de financiamiento en el sentido previsto en la ley. En estos casos se aperturará un procedimiento administrativo de acuerdo como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Otro de los casos es cuando algún beneficiario de estos créditos desvía los recursos obtenidos a un proyecto distinto al realmente aprobado mediante esa factibilidad sociotécnica presentada o con la conformidad turística, según corresponda o como según sea el caso. Entonces, es desvío para un proyecto distinto al presentado y en estos casos, pues de ocurrir ello, se mantendrá la respectiva cartera crediticia porque ya que está destinado al sector turismo con todas sus condiciones, pero en este caso el infractor no podrá, en el caso de 2 años siguientes a la fecha de la extinción de ese crédito, pues no podrá solicitar otro crédito para el turismo. También otra de las sanciones que conseguimos es en el caso de morosidad. Cuando un beneficiario del crédito sin causa justificada deje de pagar por un lapso de 6 o más cuotas, lo que responde por el crédito, en ese caso perderá la aplicación de esa tasa de interés fija preferencial y pasará a la tasa activa del Banco Central de Venezuela. Ok, y
También conseguimos otro y el último de los casos de la ley es, en el caso de las sanciones, es cuando los prestadores de servicios turísticos a los que se le hayan otorgado los incentivos contenidos en la presente ley y que incumplan lo referente a esa incentivación del crédito turístico serán sancionados con la pérdida de los mismos. Aparte que se le aplicará un procedimiento de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Entonces vemos cuáles son los casos en los que se puede presentar estas sanciones. Bien a nivel, bien a nivel de los prestadores de servicio o de los bancos o de quienes desvíen cualquiera de estos créditos otorgados a una parte destinados a un fin distinto al fin turístico o cuando son diferentes el aprobado al cual se le está aplicando el crédito. Entonces, esos son los rangos de sanciones y de las personas a las que pudieran aplicársele estas sanciones. Vamos a pasar rápidamente a que por lo menos una introducción a lo que puede ser un punto muy importante de los que son eh, algo que fue regulado más recientemente a los efectos importantes, no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista de lo que es, de lo que es el conocimiento general, como lo es, eh, como lo son las condiciones y requerimientos para las agencias de turismo. Estas fueron reguladas según la resolución número 13 del 14 de mayo del año 2018 y en su artículo 1 nos define qué son las agencias de turismo y se consideran agencias de turismo o agentes de turismo las personas naturales o jurídicas previamente autorizadas para funcionar por el Ministerio del Turismo y que estén dedicadas de forma exclusiva y de manera profesional al ejercicio de las actividades turísticas dirigidas a organizar, promover, representar y comercializar los servicios turísticos, bien en forma directa o como intermediario entre turistas y visitantes y los prestadores de servicios turísticos tanto nacionales como internacionales. Entonces aquí vemos esa exclusividad que se le da a estas agencias o a estos agentes de turismo y que igualmente se trata de profesionalizar estas actividades y se entiende que es de dedicación exclusiva cuando las personas naturales o jurídicas que realizan estas actividades deben ser a lo único que se dedican y obviamente que estén dirigidas a la organización, promoción, representación, venta y comercialización del servicio turístico. Y así debe estar expresamente eh, plasmado en su respectivo registro.